Los autores que propusieron este estudio residen en Estados Unidos, la mayoría, el comité organizador se encuentra en la Universidad de Carolina del Norte. Bueno. Los puntos que vamos a tocar son los antecedentes, objetivos como métodos, el diseño del estudio, los pacientes, procedimientos, desenlaces y el análisis estadístico. ¿De qué tipo de estudios estamos hablando? ¿De qué parte del estudio? ¿Qué tipo de estudio es un ensayo clínico? Y dentro de los estudios de diabetes, ¿en qué categoría caen? De los estudios de los fármacos de diabetes, ¿en qué categoría caen? No sé si se acuerdan que ya habíamos platicado que a partir de lo que ocurrió con rosiglitazona, una restricción para todos los fármacos de diabetes era que tenían que demostrar seguridad. Seguridad cardiovascular. Entonces, esto forma parte de ese grupo de estudios. Exacto. Ok, a manera de introducción, la verdad es que la introducción que ponen en el artículo es muy breve, solo nos dicen que la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica compleja que se caracteriza por hiperglucemia, riesgo cardiovascular elevado y complicaciones microvasculares, y que el control glucémico se asocia con disminución en el riesgo de las complicaciones microvasculares. Sin embargo, los beneficios en las complicaciones macrovasculares no han sido, o hasta ese momento no habían sido demostradas. Si nos vamos al protocolo de investigación, todo esto, o ellos sugieren justo este estudio, porque en unos estudios que hicieron con modelos murinos y perros que se habían infartado, vieron que el liraglutide tenía un beneficio en la disminución del área del infarto, y que también veían que la disfunción sistólica no disminuía tanto en los perros y en las ratas. Entonces, por eso propusieron este estudio, y pues, como ustedes saben, la liraglutide es un análogo humano del péptido similar al glucagón. Es un fármaco que actúa o interactúa justamente con el receptor de GLP-1, y lo que nos va a llevar es aumento en el adenosín monofosfatasa cíclico, que esto como tal, el efecto final es que actúa como una incretina. Va a favorecer la secreción de insulina y también aumenta el vaciamiento gástrico, entre otras cosas, y disminuye la secreción de glucagón. ¿No? ¿No existe un mejor que aumenta el vaciamiento gástrico? No, disminuye, sí. Ya le ando cambiando. Ok. Luego, el objetivo de este estudio fue medir los efectos a largo plazo del liraglutide y los desenlaces cardiovasculares, así como otros eventos clínicos importantes en la población de diabéticos tipo 2. El diseño de estudio, pues sí, fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con cegado a la población, en donde enmascararon la liraglutide con el placebo. Fue multicéntrico, que se llevó en 410 sitios en aproximadamente 32 países. Y al final del estudio, todos los autores de este artículo tuvieron acceso a los resultados finales y dieron fe de la veracidad de estos. Los pacientes, los criterios de inclusión fueron los siguientes. Pacientes que tuvieran diabetes tipo 2 con una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 7%, y aquellos pacientes que fueran mayor o igual a 50 años debían de tener al menos un evento o una condición cardiovascular existente, como enfermedad coronaria, un infarto agudo al miocardio previo, un evento cerebrovascular previo, un ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular periférica, estenosis de más del 50% de alguna coronaria o carótida, o de alguna arteria de las extremidades inferiores,
enfermedad renal crónica mayor o igual a un estadio 3 o insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional NIJA de 2 a 3. Y si eran pacientes mayor o igual a 60 años, ellos consideraron que al menos deberían de tener con un factor de riesgo cardiovascular como albuminuria, proteinuria, hipertensión, que ya tuvieran documentada hipertrofia ventricular izquierda o disfunción sistólica o diastólica o un índice tobillo-brazo igual o menor a 0.9. Los criterios de exclusión fueron los siguientes. Pacientes con diabetes tipo 1, calcitonina mayor a 50 nanogramos sobre litro, uso previo de agonistas de receptor de GLP-1, pramlintida o algún inhibidor de DPP-4 o que fueran usuarios de insulina de acción rápida en los 3 meses previos, que tuvieran descompensación aguda en el control de su glucosa, EBC en los 14 días previos, insuficiencia cardíaca crónica estadio 4, revascularización que estuvieran planeada, ya sea coronaria, carótida o periférica, que estuvieran en enfermedad renal código 5, ya con terapia de reemplazo o de sustitución renal, mejor dicho, enfermedad hepática terminal, historia de trasplante de órgano o que estuvieran en lista de trasplante de órgano, que ya tuvieran diagnosticada una neoplasia maligna, o que tuvieran historial personal o familiar de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o cáncer medular de tiroides. Los criterios de eliminación fueron los siguientes: que quisieran retirar su consentimiento durante el ensayo clínico o que estuvieran embarazadas o estuvieran en intención de embarazarse. Los procedimientos que se llevó o cómo se llevó a cabo este ensayo clínico aleatorizado, en total se propusieron a 9,340 sujetos que iban a ir en un periodo de 2 semanas donde iba a correr el placebo, y en este placebo ellos iban a valorar si se apegaban al tratamiento de las inyecciones. Ellos era todo placebo y solamente iban a valorar quién sí se apegaba al tratamiento y quién no. Posterior a esto se hizo la aleatorización 1 a 1 donde se dividieron 2 grupos, uno para recibir ya sea de 0.6 a 1.8 miligramos de liraglutide con el tratamiento estándar en ese momento para diabetes, y el segundo brazo fue el placebo con el tratamiento estándar. A estos pacientes les dieron un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses posterior a la aleatorización y de ahí cada 6 meses. Y los pacientes que no cumplieron la meta o que no cumplieron las metas para control glucémico posterior a la aleatorización, los médicos estaban autorizados a otras terapias hipoglucemiantes, sin embargo, todas las que quisieran, a excepción de otros GLP-1, otros inhibidores de la DPP-4 o pramlintida. Pues porque favorecerían la acción de los GLP-1, o sea, serían como sinergistas, ¿no? No tendrían efecto. Claro, porque utilizan el mismo mecanismo de acción. Pues no tiene ningún caso dar un inhibidor de DPP-4 más aparte de un lado de GLP-1. Entonces uno u otro. Y casi siempre, bueno, de preferencia, muy superior los análogos de GLP-1. Pero no tiene caso dar 2 fármacos que utilizan la misma vía de acción y prácticamente el mismo, okay. 2 utilizan el efecto incretina. Entonces, es uno u otro. Por eso no tenemos. Ok. Súper. Gracias. Y la hemoglobina glucosilada se midió al momento de la aleatorización, 3 meses posteriores y cada 6 meses. Otros laboratorios fueron medidos a los 6 meses y 12 meses y posteriormente anual. Esta es una tabla que encontramos en el material suplementario o el material extra de del artículo, en donde vienen todas las mediciones o las mediciones clínicas que se hicieron y en qué momento.
Ok, los desenlaces que ellos midieron, el desenlace primario fue medir la ocurrencia de muerte, lo que ocurría primero entre muerte por causa cardiovascular o un infarto agudo al miocardio no fatal o un evento cerebrovascular no fatal. Dentro de los desenlaces secundarios, que ellos ponían una categoría que eran los eventos cardiovasculares extendidos, y eso quería decir que tuvieran muerte por causa cardiovascular, un infarto agudo al miocardio no fatal, un EBC no fatal, que ya hubieran sido sometidos a revascularización coronaria, que hubieran tenido hospitalización por angina inestable o por falla cardíaca. Y también otros desenlaces que midieron fue la muerte por cualquier otra causa, que tuvieran complicaciones renales o complicaciones microvasculares en la retina, neoplasias y o pancreatitis, porque en la literatura o como antecedentes ya se había descrito o habían intentado hacer la asociación de que el liraglutide o los análogos de GLP-1 tenían mayor incidencia en desarrollo de pancreatitis y neoplasia. Respecto al análisis estadístico, ellos calcularon la muestra asumiendo que la incidencia anual del desenlace primario ocurriría en 1.8% en cada cola de grupo, y eso les daba una muestra con un 90% de poder. Se asumió también que la eliminación o la pérdida de pacientes sería menor al 10% y la exposición mínima 42 meses. La hipótesis nula en este estudio, o sea, que justo aquí viene lo que comentaba el doctor, se calculó que el hazard ratio o la tasa la tasa de riesgo sería mayor o igual a 1.3, esto con un 90% de poder estadístico y un nivel alfa de 0.025 para no inferioridad, que justo la no inferioridad o este valor fue para asegurar que el liraglutide fuera seguro. Y posteriormente ya se hizo el análisis para superioridad, que era lo que querían evaluar ellos. Y se calculó que 8.750 pacientes necesitarían ir a una aleatorización para por lo menos observar 611 desenlaces primarios en cada grupo. El análisis de los desenlaces lo realizaron con el modelo de regresión o de riesgos proporcionales de Cox. Y bueno, este es el diagrama de flujo, que tampoco viene en el artículo, viene en el material suplementario, donde vemos que se hizo el screening de 12.076 pacientes. De ahí, solamente 9.618 fueron a la primera fase del placebo, y posteriormente los que lograron entrar al ensayo clínico fueron 9.340. A estos los dividieron en dos grupos, 4.668 en el grupo de liraglutide y 4.672 en el grupo de placebo. Del grupo de liraglutide, el 97% terminó el estudio, y del grupo de placebo, 4.513 completaron el estudio. Dentro de los otros pacientes que no completaron el estudio, se sabía que 2.7% estaban vivos al final del estudio, y del 0.3% se desconocía el estado final de esos pacientes. Bueno, este estudio se llevó a cabo de septiembre del 2010 a abril del 2012 y no, menos al 3%, estuvo excelente en eso. Luego, el promedio de seguimiento para cada grupo fue de 3.5 años, y la mediana de seguimiento para cada grupo fue de 3.8 años. La dosis mediana o la dosis promedio del liraglutide fue de 1.78, con un rango intercuartil de 1.54 a 1.79 miligramos. Esta es igual una tablita donde muestran las características basales del material suplementario. Justamente el LIDER es uno de los muy pocos estudios que se han publicado a nivel mundial que no reporta las características basales de la población en el estudio. Y
Y eso es algo que nos deja mucha duda, ¿no? O sea, en el material suplementario vienen las características, pero si ustedes leen, Sí. ahorita, a ver, pon la tabla 1 del estudio. Siempre la tabla 1 de cualquier estudio dice características de la sal. Y la que ellos reportan como tabla 1 es esta, los resultados. Entonces, ellos se brincaron la tabla 1, cosa que está totalmente mal. Tienen Sí. que reportar forzosamente cuáles son las características basales de su población. ¿Vale? Eso es lo que llamó mucho la atención del líder, porque no, y de hecho, el material suplementario lo publicaron después de que publicaron el artículo, cuando todo el mundo levantó la voz y dijeron, oye, pues es que la debilidad del estudio es que no sabemos cuál era la población que estudiaron, ¿no? ¿Qué características? Así nos digamos que inclusión, pero en realidad no sabíamos toda la población que características tenía. Entonces, bueno, ya Elena lo puso, pero esa es una situación que es muy peculiar de este estudio, que no nos reportan características basales. Sí, y de hecho, bueno, yo la primera vez que lo leí como que sí me generó mucha duda y desconfié porque no sabía si los pacientes, o sea, eran de nuevo diagnóstico o ya tenían como más diagnóstico, porque si son de nuevo diagnóstico, obviamente que no van a encontrar desenlaces primarios que buscaban. Pero, bueno, pero al final, bueno, lo que por lo menos reportan en esta tablita del material suplementario es que, bueno, y no nos ponen la P, ¿no? No podemos saber si estaban iguales o no, pero como a ojo de buen cubero, podríamos decir que la duración, que justo era un tema que a mí me importaba mucho, eran pacientes que sí, ya tenían una duración considerable de 12.8 años, y aquí está mal reportado, porque no sería desviación estándar, tendría que ser unos rangos intercuartiles, porque pues en 12.8 no caben dos desviaciones estándar, y también acá, ¿no? 12.9. La hemoglobina... Sí, exacto. Ahí reportaron a eso mal. Pues los autores se equivocan, no checaron eso. Bueno, también aquí la hemoglobina glucosilada al inicio del estudio en ambos grupos era fue de 8.7 en promedio en el grupo para liraglutide con una desviación estándar de 1.6. En cambio, en el grupo placebo fue de 8.7 con una desviación estándar de 1.5. Fue bastante similar. Y bueno, respecto al peso, pues toda su población fueron pacientes en su mayoría gorda, bueno, con un promedio que ahí podemos decir que pues ya tenían obesidad grado 1. Respecto al primer grupo, sí es cierto que lo que ellos ponen, la mayoría de su población estuvo integrada por pacientes que ya habían tenido una enfermedad cardiovascular. En el grupo de liraglutide, 82.1% y en el grupo de placebo, 80.6%. Y aquellos pacientes mayores igual a 60 años que tenían factores de riesgo cardiovascular, pues la verdad es que aquí sí fue menor, ¿no? No tenían tantos factores, no era la mayoría de porcentaje que tuvieran factores de riesgo cardiovascular. En ambos fue menor al 20%. Sí. Bueno, sí. ¿Habría limitación válida que se publicara la tabla? ¿No? Y pasó los filtros, como si. No hay una explicación lógica por la cual ellos decidieron no publicar esta tabla de características. Además, todavía más grave, porque si no lo publicaron al momento de que salió el artículo, pues sí daba como mucho que pensar que estaban metiendo ahí. Y meter más ruido por los resultados, ¿no? Los resultados son espectaculares para el momento en el que se dieron. Fabuloso. Exacto. Entonces, mete mucho ruido que te diga, no, este medicamento es un milagro, pero no te digo en quién se provoca. Ajá, exacto. Y bueno, como bien lo mencionaba el doctor, esta es la tabla número 1. Ya hablando de los resultados respecto a los desenlaces cardiovasculares, estos fueron los resultados que ellos obtuvieron. Hubo menor incidencia de desenlaces primarios para el grupo de liraglutide versus el grupo de placebo, con un hazard ratio de 0.87 y un intervalo de confianza al 95% de 0.78 a 0.97.
Y aquí primero es lo que ponen, la P. Ese enunciado que acabas de leer, interprétalo. Ok, bueno, primero aquí la P menor a 0.001 para no inferioridad era lo que hablábamos, que primero el ensayo clínico lo que quiere es demostrar seguridad, ¿no? Seguridad del nuevo fármaco. Y vemos que sí la tuvo. Y ahora cuando ellos intentaron buscar superioridad, la P fue de 0.01. Esta es lo que, el valor de P lo que nos quiere decir es que nosotros lo que dejemos en ese porcentaje, o sea, por ejemplo, en esto sería 1%, si nuestro resultado, lo que nosotros estamos reportando, nos aseguramos que eso no se deba al azar, porque nosotros en el margen dejamos 1%, o es como nuestro rango de... Más fácil. De 100 veces que repitas el estudio, uno se va a deber al azar. 99 veces vas a obtener la certera, exacto, así. Y pues, entonces el riesgo de azar... bueno, el hazard ratio lo que nos quiere decir es la tasa como de riesgos o la proporción de riesgos y lo interpretamos muy parecido al riesgo relativo. De la unidad, bueno, si es 1 no hay diferencia. Si es menor a 1 lo podemos interpretar como que hay una disminución en la incidencia del evento estudiado, en este caso, ¿no? Que fue los eventos cardiovasculares. Si es mayor a 1 es que hay mayor riesgo en la incidencia de factores cardiovasculares. Lo que yo he leído, lo que había también visto en las clases de metodología es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un hazard ratio de 0.87, una manera de interpretarlo es que se vio una disminución del 13% en la tasa de incidencia del evento estudiado. Entonces, podemos decir que sí fue... Más fácil. ¿Tienes la unidad? ¿Está a la izquierda de la unidad? Pues riesgo. Es un factor de protección, el uso del fármaco. A la derecha de la unidad es un factor de riesgo. Igual que el riesgo relativo. Sí, allá, pero ya es muy elegante. Nada más. Está a la derecha o a la izquierda, 1. Favorece o está en contra. Y después vemos el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no aparece la unidad es que esté correcto. Vamos a concluir que el resultado es bueno. Exacto. Y también igual los intervalos de confianza, si son como muy amplios, pues nos habla que hubo mucha variabilidad en la muestra estudiada. En cambio, si son más estrechos o son más pequeños, es que casi no hubo variabilidad en esos o en esa variable estudiada. Y va algo, si ya toca la unidad, ya pierde totalmente, o sea, ya no le hacemos caso. No fue estadísticamente significativo. No vale. Bueno, sí, no vale para la estadística. Clínica y estadística. Sí. A lo mejor no tiene relevancia estadística, pero clínicamente puede ser que sí. No lo sabemos. Pero aparte, siempre tenemos que observar las tendencias. Puede ser que se haya quedado por tu tamaño de muestra, y a lo mejor sí que no es el tamaño de muestra. Digo, en un estudio de 10,000 pacientes, sí, no creo que... Pero cuando tú tienes una tesis, y tú vas viendo tus resultados de tus tesis, y a lo mejor te sale un valor de, no sé, atraviesa la unidad por tanto 0,02, a lo mejor lo que te está faltando es tamaño de muestra. Y tienes una tendencia que favorece hacia lo que buscas hacia la maniobra. ¿De acuerdo? Entonces, así como que no sirve, pues tampoco no sirve estadísticamente. Estadísticamente no es significativo, pero bueno, hay algunas podemos ver otros factores. Situaciones que podemos nosotros tomar en cuenta para poder para saber si tiene o no relevancia. Exacto. Y bueno, igual respecto en el grupo de liraglutide, vieron que tuvieron menor incidencia de muerte por causas cardiovasculares. Tenemos que acordarnos, hay algo que no hemos visto en ningún artículo. Les voy a buscar un artículo para que lo revisemos. Hay una cosa que se llama número necesario a tratar y número necesario a dañar. El número necesario a tratar es qué cantidad de pacientes tienes que tratar para que uno se beneficie. Aquí lo ponen, ¿no? En riesgo cardiovascular eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el número necesario de tratar de la aspirina en prevención secundaria para prevenir un infarto? No, el doctor Tomás. El doctor Tomás nos puede decir. ¿No? Échame el número, ¿cuánto queda? 70. No. 50. No. 50.
Más o menos entre 18 y 20, ¿no? El número de personas que tenemos que nosotros tratar con el ácido cítrico activo para prevenir un evento cardiovascular en prevención secundaria, que es donde está demostrado, ¿no? Entonces, y ese es un fármaco que más o menos ha demostrado su beneficio, ¿no? Entonces, para que nosotros, o sea, puede ser que el hazard haga super estadísticamente significativo y todo, pero si resulta que el número necesario de tratar son 3000, pues en realidad eso es igual a nada, no sirve, ¿no? Aunque te haya salido estadísticamente significativo y lo que quieras. El ejemplo que les voy a dar es muy burdo, no te va a salir un número necesario de tratar de 3000. Pero vamos, mientras más pacientes tengan que tratar con el fármaco para obtener el beneficio en uno, va perdiendo sensibilidad y eficacia el fármaco, ¿no? Entonces, aquí sí está muy bonito y todo, pero tendríamos que ver cuál es el número necesario de tratar. Sí, que de hecho sí los ponen. Con diabetes para disminuir al menos un evento cardiovascular. Sí, de hecho, al final del artículo sí lo concluyen y nos ponen que el número necesario a tratar para disminuir un evento o un desenlace primario fue 68 y para los secundarios fue 98. Lo cual es un número bastante alto. Bastante alto. ¿Y a partir de cuándo se considera? Pues no hay como tal, no me sé exactamente cuál es el número, lo voy a buscar, pero no hay como tal así como un número, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos fármacos que necesitas tratar a 3 o 4 pacientes para obtener un beneficio. Por ejemplo, los antibióticos, ¿no? La mayoría de los antibióticos son fármacos que no tienen un número necesario de tratar muy bajo. O sea, realmente el que tiene el bicho al que es sensible el antibiótico y está bien indicado, prácticamente en todos es efectivo, ¿no? Pero hay otros fármacos en los cuales no es tan bueno el número necesario de tratar, ¿no? Y también es importante conocer de los efectos adversos el número necesario de dañar. Si tú tienes un número necesario de tratar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo hipotético, no tiene que ser. Si en la aspirina estamos hablando que tenemos que tratar a 18 personas para prevenir un evento cardiovascular mayor, y resulta que el número necesario a dañar es de 4 para un sangrado del tubo digestivo, entonces ese medicamento ya no es tan bueno. Porque yo se lo doy a 4 y de esos 4 uno me va a sangrar, y se lo doy a 18 y de esos 18 voy a prevenir un infarto. Entonces ahí ya no sería una buena relación entre el número necesario de tratar y el número necesario de dañar. ¿Me explico? Entonces es importante también conocer el número necesario de dañar para ver qué tantos pacientes de los que reciben el fármaco se pueden perjudicar con el fármaco, ¿no? Y eso va de la mano con los efectos adversos. Entonces siempre también es importante, cuando hablemos de fármacos, esto ya es un poquito más, más avanzado, pero sí es importante tener en cuenta. Cuando hablemos de fármacos, siempre tratar de buscar el número necesario de tratar. De hecho, hay una página en internet que se llama The NNT Number, y ustedes pueden buscar ahí, vienen casi todos los fármacos que se han estudiado y que tienen buenos estudios, te arrojan el número necesario de tratar. Y pueden ir buscando por fármacos. Entonces, para que nosotros nos demos una idea y se van a ir de espaldas cuando vean que seguimos siendo medio empiricistas en casi todo. ¿Cómo se llama la página? NNT. THE-NNT. Entonces, en teoría, para qué forma, por ejemplo, te lo vuelvo a contar, el número necesario debe de ser menor al de Sí. Sí, claro. Ok. Y nosotros quedamos con pólogos, no sé cómo esté la onda. Sería bueno. No, ya sé, pero ahorita me vino a la mente eso. Ok. Porque aparte, bueno, las metas de ellos es una conjuración, ¿no? Es sobrevivir. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, la primera tabla que nos muestra el artículo es respecto a los desenlaces primarios y secundarios que se plantean en este ensayo clínico, en donde les marqué de amarillo aquellos en los que sí tuvieron una significancia estadística, como lo fue el desenlace de un evento primario que se planteó en este estudio. ¿Significancia existe? Pues, que fue estadísticamente significativo, que fue estadísticamente significativo. También hubo
los desenlaces como cardiovasculares extendidos, que era un punto de sus desenlaces secundarios o sus objetivos secundarios a estudiar en este estudio, también tuvieron una diferencia estadísticamente significativa. También lo fue para una muerte, para muerte por cualquier otra causa, en donde el valor de P fue menor a 0.2, y también muerte para causas cardiovasculares, que la P fue menor a 0.07. Sin embargo, aquí me genera duda porque cuando ponen o analizan muerte por eventos cardíacos o por un infarto cardíaco, pues la P está en 0.1, lo cual o sea, no fue estadísticamente significativo, ¿no? Ajá. A mí me generó duda que ellos decían que hubo una disminución para muerte cardiovascular, con una P menor a 0.02. Sin embargo, cuando lo desglosan, como bueno, o muerte por infarto, la P pues no fue estadísticamente significativa, fue una P de 0.10. Pero es que eso no fatal. Fatal, pero fatal. Pero es para fatal. Sí, es que efectivamente no hay diferencia ahí entre fatal y no fatal. Ahora, a ver, ¿cómo se van a hacer con los Es que no puedo poner como el tamaño del zoom. No, dejen abro el estudio. No, entonces, de aquí, ya. Así como, ¿así? Ya no más está tan grande. Pero se va a ver igual que hace rato. Entonces, infarto ahí. Infarto de miocardio de 0.046 apenitas, ¿no? Fatal de 0.1, no fatal de 0.1, silente de 37. Y Y para EBC, 16, para EBC fatal de 0.16 y para EBC no fatal de 0.30. Habría que ver cuál es el resultado que está jalando la muestra para que les haga exacto. Es que aquí lo podemos ver la significancia por esa ratio, ¿no? Que aquí sí es menor a la unidad en los fatales. No, pero no justifica, no tanto justifica esa disminución comparado con los resultados primarios. O sea, a mí disminuye más la muerte cardiovascular primaria, o sea, en los resultados, pero no tanto en desglosado por cada componente de esos resultados primarios. En realidad la muerte por enfermedad cardiovascular o por causas cardiovasculares, que es la que se ve realmente estadísticamente significativa, tiene que ver con los eventos a mí se me genera mucha duda, porque, o sea, aquí con esto no lo podemos practicar, tenemos que irnos al suplemento. Y no sé si ellos están tomando enfermedad arterial periférica y no lo estamos viendo aquí como la causa de muerte, la disminución de la causa de muerte. Pero tendríamos que irnos al suplemento. Estos son los suplementarios. Bueno, eso no importa, pero donde empiezan las tablas no muestra como otros eventos cerebrovasculares. ¿Mande? Ahí vamos a aparecer. Así va a salir nuestro nombre. Más investigadores que pacientes. Ahí está un R. Ok, aquí empiezan lo que les dije, los criterios de inclusión, exclusión, y aquí es donde definen como sus variables.
a mí eso me genera duda porque tampoco pone qué otras causas de muerte cardiovascular o ellos tomaron para definir ese rubro. Yo, pues, lo único que me ocurre es que al final ya Pero por lo que hay enfermedades pediátricas cuando se tratan de O bueno, o sea, ellos decían que era infarto y a veces, pero cuando los analizan por separado no hay diferencia estadística, o sea, eso a mí me genera mucha duda. Como no sé si fue error metodológico o no sé, o no sé. Pero sí puede ser, aunque no es como una situación habitual, ¿no? debieron haber comparado la población contra los eventos totalmente cardiovasculares. A lo mejor ahí fue donde Sí, de hecho, cuando lo separaron o lo estratificaron por de acuerdo a las características demográficas, ahí es donde se ve fuertemente el beneficio en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 60 y 30, bueno, 30 sí, y 30 pero ahí es 60. como que acomodar el estudio para Ajá. que tenga un beneficio cuando realmente no lo tiene. Sí, o sea, a mí por eso me genera duda y yo tomaría con reserva los resultados. Pero bueno, ok, continuamos. Y, bueno, respecto, no sé si era. Respecto a los desenlaces microvasculares que ellos estudiaron, fueron los eventos que ocurrieron en retina y nefropatía, en donde el único... ¿Mande? ¿Tienes la gráfica de Flores? Sí. Por ahí lo pudiéramos ver un poquito más. ¿Y no le puse? ¡Ah! Acá lo tengo. Perdón. Es que no, ese es mi resumen. Está todo subrayado horrible, perdón. Yo coloreo las articulaciones. Tienen estudios dicen que esto lo que tienen especificado en la tabla 3 de los estudios complementarios. Ah, sí, complementario. Ese está. No, aquí no está dividido, porque aquí todas son informaciones estadísticas significativas. Ajá. Y habla para los mismos eventos, los extendidos, que es el muerte por causa cardiovascular, EBC fatal, infarto fatal, estenosis carotidia mayor al 50% o también Ajá, sí, pero aquí los metieron todos en la misma licuadora. Ajá, o sea, tampoco no los separa. No. Bueno. Pues es eso. Sí. O sea, por eso. Por eso hay que. O sea, por eso yo lo tomaría con reserva. Claro, sí tiene muchas cosas. Bueno, a ver ahí. Esto es para neoplasias. Las neoplasias es por el black box que lo pusieron en algún momento de Modelos murinos. Esto es los fármacos que utilizaron extras, o sea, tanto en el grupo de Lira, otros hipoglucemiantes, como en el grupo de placebo. Ay, perdón. No sé si me... Ok, y bueno, como les comentaba, respecto a los desenlaces microvasculares, en donde se vio una diferencia estadísticamente significativa, fue para la incidencia de nefropatía. Esta es... el placebo contra el fármaco, y en ese momento aparece la... ¿Cómo se llaman las gráficas? ¿Para qué sirven? Para
comparar en qué momento ocurre el efecto primario, ¿no? Y son gráficas de incidencia, son muy parecidas a Kaplan-Meier y se interpretan igual que Kaplan-Meier. Qué bien. Incidencias acumuladas. La incidencia acumulada. Una tabla de una gráfica de incidencia acumulada. Para fines prácticos es así igual que Kaplan-Meier. La diferencia de Kaplan y Meyer es que Lo que mide. empiezas al revés. Kaplan y Meyer traes una, y esas son corridas como son polvos, ¿no? Entonces empiezas en el 100%, porque todos están vivos cuando empiezas el estudio y vas viendo cuántos te van muriendo. Y al final del estudio, por eso sobreviven. Y al final del estudio tú reportas, pues solamente los que recibieron, no sé, imatinib, estaban vivos el 80% a 5 años, y los que recibieron, no sé, ¿cómo se llama? La hidroxiurea, están vivos el 30% a 5 años. Entonces, se interpreta muy parecido, nada más que la diferencia es que en la resolvería, empiezas desde el 100%, y aquí empiezas desde un 0. Y aquí vas sumando los eventos acumulados. Pero igual, cada evento acumulado es un censurado, ¿de acuerdo? Como en la de Kaplan-Meier. Y perdón, es que... Ok. Entonces, bueno, en estas gráficas de incidencia acumulada, lo que nos muestran es en la gráfica A, los desenlaces respecto al desenlace primario estudiado, en donde, Mira, pues... esa gráfica, perdón, correlaciona muy bonito con el número necesario. O sea, tienen que hacer una gráfica magnificada para que tú de lejos puedas distinguir las diferencias, ¿no? O sea, cuando nosotros presentamos una gráfica en general, en cualquier cosa, es para hacernos de una manera accesible los resultados que están reportando. Entonces, si a nosotros nos tienen que poner una lupa en la gráfica para que podamos encontrar las diferencias, algo no anda muy claro ahí, ¿no? O sea, aquí nos van a reportar una diferencia estadísticamente significativa. En la vida real ocurre esto. O sea, realmente, digo, no sé si ustedes puedan verlo, pero casi no se puede ver, ¿no? Y entonces podríamos hablar no estoy convencido de eso, pero podríamos hablar de que se trata de un evento que es estadísticamente significativo, que a lo mejor no tiene ninguna relevancia clínica, ¿no? Claro, pues sí. O sea, cuando tú necesitas realmente una lupa y una escala tan amplia para poder demostrar la diferencia, algo manda también. Y más, entonces, de 10,000 pacientes, imagínate. Sí, fue una muestra grande, la verdad. Bueno, entonces en el panel A vemos lo de los desenlaces primarios, que el hazard ratio fue de 0.87 y que las P's fueron con una diferencia estadística que fue significativa. Respecto a al desenlace de muerte por causas cardiovasculares, lo mismo, ¿no? El hazard ratio fue con 0.78, el intervalo de confianza es adecuado y la P también tuvo o fue estadísticamente significativa. Pero estas todavía son las P's para no inferioridad o ya son para superioridad. La de aquellas ya son para, las únicas en las que hicieron no inferioridad fue en el primero, en donde midieron seguridad, y ya las que siguen fueron... Matiz, ¿no? O sea, ya no, el estudio fue diseñado para demostrar que era seguro contra placebo. Exacto. No se infartaban más por el fármaco. Ajá. O sea, no, el diseño del estudio es placebo, no es liraglutide no es peor que placebo para prevenir infarto, ¿no? Exacto. No, y sobre... no van a infartar más. Sí. Y luego cambiaron un estudio de superioridad, exacto. donde ya demuestran que es mejor que el placebo. Entonces, bueno, eso ya le da un matiz, porque ya hablamos de un estudio de superioridad. Sí, solo el primero, o sea, ellos querían medir seguridad y ya después superioridad. En el panel C nos muestra la gráfica para infarto no fatal, en donde pues no tuvieron una diferencia estadística o sí que fuera estadísticamente significativa, y lo vemos igual en la gráfica, incluso al final del seguimiento pues se tocan las colas. También para EBC no fatal, y para donde sí hubo una diferencia estadísticamente significativa fue para muerte por cualquier otra causa, donde el hazard ratio fue de 0.85 con un intervalo de confianza adecuado, aunque casi, pero no, pega la unidad, y una P menor a 0.02. Y respecto a las hospitalizaciones por falla cardíaca,
no tuvieron o no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Esta es una gráfica que nos colocan en el material suplementario, donde muestra, bueno, lo mismo, muestra los desenlaces cardiovasculares extendidos, que podían incluir enfermedad arterial periférica, estenosis carotidia y enfermedad renal crónica estadio 3. Entonces, aquí, pues, sí tiene significancia, o sí tiene diferencia estadísticamente significativa. Y aquí es lo que les comentaba, cuando hicieron el análisis por subgrupos respecto a la tasa de filtrado glomerular, en donde realmente se ve el beneficio fue en el grupo con tasa de filtración de 30 a 59 mililitros por kilo de peso, de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, donde el hazard ratio fue de 0.77. Entonces, en estos pacientes hubo una disminución aproximada del 37% de la incidencia de los eventos cardiovasculares primarios. ¿Y por qué crees que sea? Bueno, a ver, pues los mayores de 60, pues prácticamente que están normales, o sea, bueno, casi normales. En los menores de 60 es donde ya empiezan a ver las complicaciones micro y macrovasculares. Yo creo que tal vez es la población que está en riesgo que mayor se puede ver beneficiada de una intervención terapéutica. Pareciera, ¿no? Pareciera que los que están entre la tasa de filtrado entre 30 y 59 son aquellos que tienen ya enfermedad cardiovascular, pero que potencialmente se pueden beneficiar. Revertir o beneficiar. Los de menos de 30 ya por la boca y no les pasa nada. Y a los demás de 60, pues a lo mejor se comportan como las personas sanas. Quizá por ahí vaya, que calculando que ya hay cierto daño a nivel microvascular renal, pues quiere decir que hay afección de toda la hay enfermedad aterosclerosa en todo el cuerpo. Sí, y respecto a otros desenlaces, ellos vieron, hablando con el para control glucémico, ellos no vieron ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa. Y para lo que sí notaron algún beneficio, hablando de factores de riesgo cardiovascular, fue para la pérdida de peso, que fue mayor en el grupo de liraglutide, en donde el promedio de peso fue en 2.7 kilogramos en este periodo de seguimiento. Y también para disminución de la presión sistólica, que fue de 1.2 miligramos de mercurio en el grupo de liraglutide. En los otros, la verdad es que no. Ahora, hablando de la seguridad y efectos adversos. Y por ejemplo, ¿tiene impacto disminuir 1.2 milímetros de mercurio de la presión arterial? Pues 1.2. No estoy segura de el 1.2. Según los estudios que hemos revisado de hipertensión y de riesgo cardiovascular, dice que tienes que disminuir por lo menos 10 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, tal vez. ¿Qué opinas? Bueno, tomando en cuenta que las medidas antimecoretéticas se llegan a bajar de 5 a 8 milímetros de mercurio, sí tiene que tener por paciente, cada 15 días tendría que haber una reducción aproximadamente de 5 milímetros de mercurio, recordando que el ajuste de los tratamientos antihipertensivos se realiza cada 15 días, no antes de eso, y el promedio de reducción de los estudios es de 10 a 13 milímetros de mercurio. No fue igual. Es significante para uno o dos estudios, O sea, pero no en la no clínica. Ajá. Sí, respecto a los eventos adversos estudiados, bueno, vemos. Ajá, perdón. Sí, iba a comentar algo, Daniel, ¿no? Okay. Vemos que en donde sí hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa fue para aquellos pacientes que presentaron eventos de hipoglucemia, en donde incluso fue mayor, pero en el grupo placebo, no en el de liraglutide, que presentaran colecistitis aguda, que sí fue mayor para el grupo de liraglutide,
y también, bueno, sus como subgrupos, ¿no? Colelitiasis y colecitis. Y bueno, pues obviamente que tuvieran reacción en el sitio de inyección, que fue mayor para el grupo de liraglutide respecto al placebo. Y hablando de los efectos adversos serios, también hubo diferencia que fue estadísticamente significativa, sin embargo fue mayor para el grupo del placebo que para el del liraglutide. Para el grupo placebo, de incidencia de eventos adversos serios, graves. Y bueno, los eventos adversos que se encontraron con mayor frecuencia en el grupo del liraglutide fueron los gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, disminución de apetito o que existieran molestia o malestar abdominal o gastrointestinal. Y respecto a pancreatitis o el riesgo de desarrollar una neoplasia, ya sea benigna o maligna, sí hubo mayor incidencia en el grupo del liraglutide, sin embargo no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. En realidad que 13 pacientes de 4.000 bacterias Sí. han hecho Sí, no. cáncer pancreático. Sí, no. Exactamente igual les pudo haber pasado 100 o 100. Exacto, sí. Entonces, pues no, por lo menos en esta población no se vio Y el ese riesgo. pancreatitis tampoco. Tampoco en pancreatitis ni en neoplasias. Bueno, y por último, a manera de discusión, pues este es un ensayo clínico que muestra a pacientes que fueron tratados con liraglutide, en donde se vio un menor riesgo de presentar un desenlace primario, pero no muerte por cualquier otra causa. Lo que se concluyó que el número de pacientes que debía de ser tratado para prevenir un evento primario fue 66 y respecto a los desenlaces secundarios o muerte por cualquier otra causa fue 98 pacientes. Entonces, pues tampoco son tan poquitos, ¿no? O el beneficio no es tan grande como yo lo interpretaría. Las fortalezas de este estudio es que tuvo mayor poder estadístico que estudios previos que se habían realizado y pacientes con mayor y que incluyeron a pacientes con mayor nivel de hemoglobina glucosilada. Dentro de las debilidades es que el seguimiento pues no fue tan largo, fue de 3.5 a 5 años y los beneficios que muestran en este ensayo clínico aleatorizado puede que no sean extrapolables a población de bajo riesgo, como lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular arriba de 60% o aquellos pacientes que no han tenido incidencia de algún evento cardiovascular. Como comentario final, pues yo diría que tomemos con cuidado los resultados de este estudio, sobre todo porque, como vimos en las tablas previas, pues sí dice que hay disminución para eventos cardiovasculares, pero cuando los desglosa, pues no vemos ninguna significancia estadística. Y a manera de frase motivadora del día, pues la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Gracias. ¿Tiene alguna otra conclusión aparte de las que tenemos? Pues lo que mostraba el estudio era principalmente disminuir el riesgo, pero en pacientes disminuir el riesgo microvascular en pacientes de base con una hemoglobina glucosilada mayor a 8. Era macrovascular. Pero en los subgrupos se vio más en el microvascular que en el macrovascular. Y la mayoría de los tratamientos hipoglucemiantes, pues, es lo que han mostrado, ¿no? O sea, incluso la ADA lo cataloga como de primera elección en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida y pues no. Bueno, este fue el primer estudio. Después de este se hicieron varios más. Para que los análogos de GLP-1 llegaran al primer lugar en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, todavía se hicieron más estudios. Pero esa es la ventaja, ese es el punto. Ellos que querían demostrar, Seguridad. la demostraron. O sea, el fármaco no daña más que el placebo.
es para lo que fue diseñado el estudio y es lo que les pedían para poderlo sacar a la venta en Estados Unidos. Entonces, el diseño del estudio fue para demostrar que era igual o mejor que placebo para el control de la glucosa y que aparte no generaba daño riesgo cardiovascular. Y demostraron su punto final. O sea, ese era el objetivo. La de la no se va a impactar más que se diera sin placer. Ya después los podemos poner así muy exquisitos como nos pusimos y empezar a buscar muchas deficiencias al estudio. Pero nunca debamos de perder de vista para qué fue creado ese estudio, para qué fue diseñado ese estudio. Ellos plantearon una hipótesis y demostraron su hipótesis. Ya lo que podamos sacar de ventaja, después, etcétera, ya es conclusiones y todo eso, ya es de nosotros. Pero lo que ellos planearon originalmente lo demostraron. Un punto muy importante es la tabla 1. Yo nunca había visto, hasta que llegó el líder, nunca había visto el estudio en un ensayo clínico controlado, que la tabla 1 se la brincaron, que no nos mostraron cuáles eran las características basales de la correlación. Nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Pero lo hicieron. Así, se les ocurrió hacer. Otro punto muy importante, que ese ya es inferencia, es que, y posiblemente de aquí surgió lo que acabamos de comentar, que forma parte de la indicación número 1 en pacientes con enfermedad cardiovascular traducidas en unas vías de lado. Es que si nosotros traspolamos los resultados de riesgo cardiovascular de los estudios que se han hecho con los análogos de GLP-1 y con los que se han hecho con inhibidores de FP4, les va mejor y han podido migrar de un estudio de no inferioridad a uno de superioridad, la de los análogos de GLP-1. Entonces, posiblemente sea mejor. Ya sabemos que sí son mejores los análogos de GLP-1 que los inhibidores de FP4. Cuando hablamos de el mecanismo de acción del efecto incretínico, ¿de acuerdo? Y fue una pregunta que les hice en el examen. ¿Cuál es el inhibidor de FP4 que está totalmente proscrito cuando tenemos enfermedad cardiovascular establecida? Entonces, ya hay estudios que demuestran que, por ejemplo, saxagliptina está prohibida en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. ¿De acuerdo? Es un inhibidor de FP4 que incrementa la mortalidad. Entonces, y hay estudios que van en contra de los inhibidores de FP4 y hay estudios que van a favor del uso de los análogos de GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular. Pues podríamos concluir que sí, o inferir, no concluir, inferir. Que si nosotros tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular y necesitamos utilizar el mecanismo incretina, si estamos en una situación que lo permite económicamente, la institución lo hay, pues siempre será mejor dar el análogo de GLP-1. Y que los pacientes que reciban el análogo de GLP-1 van a estar seguros desde el punto de vista cardiovascular, al menos por el fármaco. Ya los demás que tengan medios, por sí ya es cosa de eso. Pero al menos por el fármaco no les vamos a implementar riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran comentar? No, bueno, ¿cómo estandarizan la dosis? O sea, ¿cómo saben cuánto? Eso sí viene de la medicina translacional, de las ratitas. Es un punto muy importante y qué bueno que mencionas. Aquí, ¿cuál fue la dosis máxima que utilizaron? 1.8. 1.8, que es la dosis que se utiliza para diabetes, ¿no? Pero hay estudios en donde se demuestra, por ejemplo, para pérdida de peso, que la dosis estandarizada es de 3 miligramos. La dosis de liraglutide para pérdida de peso son 3 miligramos, casi el doble de lo que se utiliza para diabetes. Y aún así, no ha habido más riesgo cardiovascular. Tampoco hay más beneficios, pero no hay más riesgo cardiovascular. La manera de estandarizar la dosis es por medio de ensayos de farmacocinética y farmacodinámica y casi siempre se hacen en modelos murinos, en los ensayos fase 1. Ya cuando pasas a la fase 2, que ya es la prueba en humanos, entonces empiezan ellos a jugar con las dosis hasta que encuentren algunas. De hecho, en los primeros estudios de liraglutide, hay estudios en donde empezaron, donde se quedaron pacientes con 0.6 miligramos durante todo el tiempo. Y llegaron hasta 2.8, me parece, en los primeros. Y hay como 3 o 4 comparativos. Y ahí es como se concluye cuál es la mejor dosis. No sé si con ustedes revisamos el artículo en el MPRI viene
la diferencia que hacen ellos entre 10 y 25 miligramos. Y de que demuestran que no les va mejor, o sea, no es mejor el control glucémico con 25 miligramos. Sí hay más efectos adversos con 25 miligramos. Entonces, ahí es donde se concluye que tal vez la mejor dosis para los pacientes que requieren de empagliflozina sean los 10 miligramos. Así es como llegan a la standardización de los ensayo probado. Menos hipoglucemias. Bueno, algo que nos llamó mucho la atención aquí fue la tasa de hipoglucemia, ¿no? Que eran más en placebo. Menos hipoglucemias en el Emperor y menos, en general menos efectos adversos, ¿no? Que fue lo que hizo que se decantaran por la dosis de 10 miligramos. Pero al final de cuentas también está permitida la de 25, de hecho viene en la presentación. Pero sí es más o menos de lo que tú sacas de tus estudios de farmacocinética, farmacodinámica, volúmenes de distribución, es como tú calculas una dosis inicial y de ahí empiezan a jugar, se van para arriba, se van para abajo, hasta que encuentren la dosis que sea más efectiva. ¿No? Para eso son las fases de los estudios. ¿Algo más? Eso último que dijo, este fármaco es más seguro, tiene menos incidencia de producciones a comparación de tratamientos estándar. Sí, en los otros utilizaron de todo menos insulina, ¿no? En la misma página de Angelina, tienes como comentarios del estudio, y ahí mencionan, por ejemplo, que a veces es importante ver todos los fármacos que estaban dando los médicos que estaban autorizados para seguir dando tratamientos contra la diabetes. Y ahí hacen mención como de las sulfonilureas, y esto sí es muy relevante que tengan el estudio diciendo como, están todos los demás tipos de fármacos, se desvía mucho, no tienen significado. Sí, tienen que reportar cuáles son los fármacos. Si resulta que estás estudiando riesgo cardiovascular y al grupo que estás dándole el fármaco que quieres demostrar que no incrementa tu riesgo cardiovascular, les dieron a todos angiotensina y los otros no. Exacto. Entonces ya ahí hay un sesgo, ¿no? Y fue una terapia alterna a la que tú estabas buscando y que a lo mejor no está reportada en el escrito final. Te tenías que ir al complemento para identificarlo. Evidentemente eso no ocurre porque sí se ponen algunas características para decir que estos fármacos no se deben utilizar o se deben utilizar a estas dosis de manera estandarizada en los dos grupos. Pero sí es importante reportarlo. Ahora, por ejemplo, el uso de las sulfonilureas. Las sulfonilureas sí pudo haber impactado en que uno hubiera mayor riesgo de hipoglucemias en el placebo. Dos, también puede ser que las sulfonilureas asociadas a las hipoglucemias asociadas a sulfonilureas incrementaran riesgo cardiovascular en el grupo placebo y por eso lograron demostrar una diferencia. A ver, que de hecho, o sea, en el material suplementario sí viene una tabla en donde nos muestra qué fármacos utilizaron, en qué proporción de pacientes con liraglutide y en cuál en el grupo placebo. Y de hecho yo la revisé porque me generó duda. Dije, ¿qué tal si están metiendo como más estatinas o aspirina? Sí, y de hecho las estatinas las utilizaron en menor frecuencia en el grupo de liraglutide respecto al placebo. 9.4%, y diuréticos también fue menor en el grupo de liraglutide versus el placebo, con una P menor a 0.01. Igual le puse a checar y después vi que se hizo un análisis post-hoc de donde intentaban meter como la metformina y como evaluar qué. Pues es un análisis que se hace después de que termina el ensayo clínico aleatorizado. Bueno, yo las conozco solo de, o sea, sé que por ejemplo hay muchos del UKPDS y pues pero yo solo los he visto en los ECAs, pero no sé si en más. Es cuando tú ya aplicaste una prueba estadística, tienes unos resultados y con esos resultados aplicas otra prueba estadística. Entonces, por eso las pruebas post-hoc, me acaban los nombres ahorita. El Turkey, la prueba de
ese es un poco, en realidad te lo puedes aplicar ¿A a todo? cualquier tipo de estudio. Cuando tú ya tienes un resultado o cualquier tipo de ensayo, y ya tienes un resultado, le aplicas una nueva prueba estadística. ¿Y qué decían las pruebas post-hoc? Es que esa era sola, o sea, intentaban evaluar qué tanto como que había influido el uso de metformina, que ya también es un fármaco que se ha visto que sí disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares y que de hecho esa conclusión salió del estudio UK-PDS y decían como que cuando quitaban como la metformina, o sea, no veían una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de liramide. Pues, que tengan efectos adictivos. Ujú. Ahora, yo no consigo ahorita al integrarte me está dando liramide sin poder ir mejor. Ujú, sí, exacto, o sea, a menos que lo quieras hacer en ratitas. ¿Algo más?